Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan radical el día en que conocí a mi suegra. Toda mi historia de amor comenzó con un simple sí en el altar, pero no tenía idea de las complicaciones que vendrían después. Era un día soleado de primavera cuando me convertí en la esposa de aquel hombre que me hacía vibrar solo con mirarme. Habíamos estado juntos como novios durante 5 años, un noviazgo que desde mi punto de vista, es como el que debe de ser. Él en su casa y yo en la mía, y por sobre todo manteniendo el respeto para llegar al altar puros, o por lo menos en mi caso llegué así. Porque realmente solo mi esposo sabe si él también se cuidó. Porque por más que el humano aparente ser moral, tiene siempre su secreto escondido. Finalmente decidimos dar el paso hacia el matrimonio. Mi esposo siempre había hablado maravillas de su madre, y aseguraba que ella me tenía en alta estima incluso antes de conocernos en persona. La razón de no haberla visto en persona antes es porque ella vive en un pueblo lejano a la capital de mi país, pero antes de que nos casáramos, mi esposo siempre viajaba a cada fin de semana a verla. En varias ocasiones me pidió que lo acompañara, pero por mis responsabilidades en el trabajo no pude acompañarlo, y aunque no lo crean, me arrepiento de no haberlo hecho antes. Porque de haberla conocido antes, otro gallo cantara. Yo me hubiera ahorrado tanto disgusto y dolor. Ahora les cuento por qué, para que tomen un ejemplo de lo que yo viví. Mi esposo le había mostrado algunas fotos mías a mi suegra antes de nuestra boda, y según él, mi suegra había quedado impresionada por mi belleza y personalidad. Pero las apariencias pueden ser engañosas, y la realidad que me esperaba después de la boda era muy diferente a lo que me habían contado. El día de nuestra boda debería haber sido el más feliz de mi vida, pero en su lugar se convirtió en una pesadilla. Mi suegra insistió en acompañarnos en nuestra luna de miel. Imagínate eso. Viajar con tu suegra en el viaje de tu vida. Fue un comienzo poco prometedor para nuestra vida juntos como esposos. Intenté ser comprensiva al principio. Mi suegra era viuda y mi esposo su único hijo, por lo que para ella, era él su mundo. Comprendí que podría ser difícil para ella aceptar que él se casara y se mudara conmigo. Le pedí a mi marido que le hablara y le dijera que necesitábamos tiempo a solas, pero él se excusó diciendo que su madre estaba triste y que no podía dejarla sola. ¿Qué podía hacer más que aceptar su decisión? Pues ya metida dentro de la red, por un lado, me sentía atrapada, pero tenía la esperanza de que todo cambiara con el tiempo. Además, mi suegra no se veía tan amarga que digamos. Mi esposo en tono suplicante me pidió que aceptara ir a vivir a casa de mi suegra por un tiempecito. Yo con doble ánimo acepté vivir con mi suegra durante un tiempo, con la esperanza de que ella se acostumbrara a la idea de que su hijo ya no estaría solo para ella. Pero lo que ocurrió a continuación fue mucho peor de lo que jamás había imaginado. Desde el primer día en casa de mi suegra, sentí que estaba bajo un régimen militar. Cada acción mía era examinada y criticada. Me echaba en cara que no sabía cocinar como ella, y constantemente mencionaba a las otras mujeres que mi esposo había llevado a casa como novias antes que a mí. Yo le contaba a mi esposo y le pedía muchas veces hasta de manera suplicante, que nos fuéramos de allí y que juntos compráramos un lugar propio donde pudiera yo desenvolverme y sentirme en paz. Pero él decía, cariño, no le pongas tanta atención que ya se le pasará. Él no tenía problemas, pues claramente era su madre, y cuando él estaba en casa, mi suegra parecía una ovejita. Pero cuando él no estaba sacaba las uñas para seguir desgarrando mi orgullo y mi paciencia. Las tensiones crecían y sentía que me ahogaba en ese ambiente hostil. Decidí tomar una decisión drástica, buscar trabajo para escapar de la opresión que sentía en casa de mi suegra. Mi suegra no se detuvo en su intento de hacerme la vida miserable. Comenzó a sembrar dudas en la mente de mi esposo, acusándome de estar involucrada con mi jefe. Mi suegra le decía a mi esposo que yo pasaba demasiado tiempo en el trabajo, que seguramente algo había entre mi jefe y yo, y que no fuera tan confiado. Cada vez que intentaba explicarle a mi esposo la verdad, él parecía atrapado entre su lealtad hacia su madre y su amor por mí. Me pedía un poco más de tiempo, pero lo que sus oídos escuchaban de boca de su madre, empezó a perforar la confianza que me tenía. Pues cada vez que yo le pedía que nos fuéramos, él empezó a decirme que quizás su madre tenía razón, con respecto a que yo estaba involucrada con mi jefe. La situación se volvía cada vez más insostenible, y me encontraba atrapada en una red de mentiras y manipulaciones tejida por mi suegra.
Un día la confronté y le dije: suegra, dígame qué es lo que realmente no le gusta de mí. Pues yo he tratado de dar todo de mí y veo que nada de lo que hago es de su agrado. Todo esto lo hago, suegra, porque realmente yo amo a su hijo, pero usted sabe que todo tiene un límite y el mío está llegando a su fin. Ella, con un rostro nada amigable, me dijo: todavía me preguntas qué es lo que me has hecho. ¿Acaso no ves que él es más que mi hijo? Desde que me quedé sola, él ha sido mi único refugio, y yo no voy a dejar que tú me quites lo que yo tanto he cuidado. Me asombró su respuesta y la verdad no comprendí muy bien lo que me dijo, por lo que pregunté: ¿a qué se refiere, suegra, que no entiendo nada de lo que me dice? Porque yo no le he quitado nada y tampoco busco alejarla de su hijo. ¿Acaso no eres una mujer pensante?, me dijo. Imagínate lo que te estoy diciendo, y lo que yo quiero con mi hijo. A mí me pareció muy extraño lo que me dijo. ¿O qué piensas tú? Hablé con mi esposo, y yo le dije lo que interpreté de sus palabras y él me reprendió diciendo que yo estaba mal de la cabeza, que cómo iba a pensar tal barbaridad. Pero eso fue lo que ella me dio a entender a mí. Finalmente, llegó un punto en el que ya no podía soportar más la presión y la desconfianza que mi suegra había sembrado en la relación con mi esposo. Me enfrenté a una decisión desgarradora: dejar a mi esposo, el hombre que amaba, o continuar viviendo bajo el yugo de su madre. Tomé la difícil decisión de alejarme. No porque no amara a mi esposo, sino porque él se había convertido en un hombre dividido entre dos mujeres, y no estaba dispuesto a cambiar la situación. Mi amor por él era fuerte, pero mi amor propio y mi necesidad de vivir una vida libre de manipulaciones eran aún más importantes. Mi partida de la casa de mi suegra no fue fácil. Fue doloroso dejar atrás a mi esposo, pero sabía que era la única manera de recuperar mi vida y mi independencia. A pesar del dolor y la tristeza que sentía por la pérdida de mi matrimonio, también experimenté un sentimiento de alivio. Finalmente, podía ser yo misma sin la constante presión de mi suegra y la desconfianza de mi esposo. Era como si hubiera recuperado mi voz y mi identidad. He aprendido que la autenticidad es un valor fundamental en la vida. No puedo vivir bajo el control de alguien más, ni siquiera por amor. Aunque mi matrimonio terminó en dolor y lágrimas, me llevé una lección invaluable: nunca debes sacrificar tu propia felicidad y bienestar por complacer a los demás. Mi suegra pudo haber sido una influencia destructiva en nuestra relación, pero también me hizo más fuerte. Aprendí a valorar mi independencia y a no permitir que nadie más decida mi destino. La vida continúa, y aunque mi camino tomó un giro inesperado, estoy decidida a vivir de acuerdo a mis propias reglas y encontrar el amor y la felicidad que realmente merezco. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal